A Shia no le había pasado por alto que Nadia había hablado en plural, así que no le quedó otra opción que ir con ella. Déjala hacer, Mitchell. Tú preocúpate por salir de aquí, ya volverás a estar solo. Como de costumbre, estarás más seguro sin ella, y ella sin ti. La gente que se acerca demasiado a ti acaba muerta, como Munjet o como los 29 asesinados antes que él. Tienes la conciencia manchada de sangre. Nada fue al fondo de la vivienda y descolgó una alfombra que había en la pared, dejando al descubierto una puerta que tenía 3 contrafuertes metálicos sujetados a varios gruesos tablones de madera. Parecía sacada de una mazmorra medieval. Introdujo una de las llaves en la cerradura y la puerta se abrió, liberando un olor a humedad y una ráfaga de aire frío. Vamos, dijo. Se internaron en un oscuro pasadizo de piedra. La entrada era tan estrecha que sí, debido a la anchura de sus hombros, tuvo que ponerse de lado para poder seguir a Neda. No cierre la puerta, advirtió ella. No veríamos nada. ¿Dónde estamos? Detrás de la pared de Kilblab, a la izquierda del pueblo. Kilblab es uno de los extremos de la mezquita, al otro lado de la sala de oración. Sí sabía que estaban en el segundo día de Ramadán, la festividad religiosa más importante de los musulmanes, que duraba todo un mes. Vamos, directos al lugar más concurrido de la ciudad, susurró con nerviosismo. No, ayer después del ayuno celebraron aquí la cena iftar. Esta noche la gente cenará en casa. Mi marido solía meterme en esta casa por aquí, cuando empezamos a salir. Entonces un día vi la llave en el llavero de uno de sus hermanos. Neda mostró una llave grande con forma de esqueleto. Inconfundible. Abrió otra puerta y se asomó al otro lado, dejando entrar algo de luz. Vale. Ahora cierre la otra puerta y venga. Ingresaron en el pequeño oratorio de la mezquita, iluminado por las velas. A la derecha tenía un mimbar, el púlpito. La fuente de la absolución estaba en la entrada, al otro lado donde ellos se encontraban, y se dirigieron exactamente allí. Cuando habían dado más que unos pasos hacia la salida, sí se detuvo y Neda y volvió hacia él. Esto es Orate Radio. Y un día llegó a casa procedente de Templeton y encontró a mi madre adormecida por el láudano, porque acababa de perder otro hijo y el médico quería que estuviera tranquila. Empezó a deambular enfurecido por casa, bramando. Cogió el sombrero del médico y se lo tiró a la cara y ordenó a los sirvientes que prepararan el equipaje. Me pasé la noche temblando de felicidad. Por fin nos íbamos a Templeton. Cuando llegó el momento de partir, todas nuestras pertenencias estaban empaquetadas y la casa vacía, salvo la habitación de mi madre, que, drogada, apenas capaz de hablar, se mantuvo firme, sentada en una silla, y se negó a levantarse y bajar al coche. Al final, mi padre, furioso, la levantó con silla y todo, en voladas como a una reina. Lo seguí por la escalera con los brazos extendidos para atrapar a mi pobre, sencilla y aterrorizada madre, si se caía. Fuera una multitud que se había congregado alrededor de nuestras caravanas de baúles y sirvientes. Cuando mi padre decidió, colocó a mi madre con silla incluida en la parte trasera del último carromoto.
La escena produjo tanta hilaridad en los presentes que ella se llevó el delantal a la cara y se puso a sollozar de vergüenza. Una vez que la hubo instalada, se volvió hacia mí. «Richard, hijo mío», me dijo, «ven aquí». Montó en su caballo y me tendió las riendas de la yegua, pero no podía dejar a mi madre en aquel estado, sola, temblando de humillación. Así que desvié la mirada, me ardían las mejillas, mi padre soltó un gruñido, hincó las espuelas a su caballo y emprendió la marcha. Y durante largo rato me pareció oír el crujido de mi corazón partiéndose. Sin embargo, a través de Burlington, sentado al lado de mi madre, rozándole tímidamente la muñeca, cuando pasamos por delante de casa de mi abuelo, ella, ágil como un gato, saltó del camarote y se refugió en el jardín paterno. No me quedó alternativa, la seguí al tiempo que mi padre se desaparecía al final de la calle. Temí no volver a verlo nunca más, haberlo perdido para siempre. Así pues, cuando por fin mi madre y yo emprendimos el largo y difícil camino hasta Templeton, mi alma casi estallaba de júbilo. Esto es Orate Radio. Tengo mis momentos, pocos y espaciados entre sí, cierto, pero en según qué ocasiones puedo pasar por humano. Se detuvo porque cayó en la cuenta de algo. Si eres tan sensible a todo, ¿cómo es posible que aguantes la ropa? Me refiero a que debería pasarte lo mismo que te ha pasado con la sábana. No, Aquerón me crea la ropa. Pues ya podías habérmelo dicho para no romper mi camiseta preferida. Antes de que Sam pudiera preguntarle qué quería decir, lo vio usar sus poderes para que apareciera un cuenco con agua y un paño. Retrocedió cuando Dev hizo ademán de tocarla con el paño. Hay que probarlo, gritó al ver que él no se daba por aludido. Ni se te ocurra tocarme con eso, hasta que sepamos con seguridad que tienes el mismo poder que Aquerón y que esa cosa no tiene chinches. Chinches, menudo morro tienes. ¿Quién está llorando ahora, Le tocó el brazo con un trocito de tela. Alá. Está alucinando. Dejó pasar un minuto para asegurarse antes de contestar. No, y tienes suerte de que sea así, porque de lo contrario te habría despellejado para hacerme una alfombra. Dev esbozó una sonrisilla mientras escurría el paño y comenzaba a limpiarte la herida con suavidad. Sam siguió acostada en silencio en la cama, dejando que el calor de su piel la calmara. Tenía unas manos grandes y callosas, con los nudillos llenos de cicatrices provocadas por siglos de peleas. Sin embargo, sus caricias eran muy delicadas y la relajaron mientras le quitaba la camiseta y la desnudaba por completo. No sabía por qué ese gesto hizo que se sintiera vulnerable. Aquí en Orate Radio. He expuesto simplemente la verdad sobre este muro, dijo Aziru con satisfacción. Naturalmente, el asunto fue objeto de largas investigaciones y se ha accedido con gusto a redactar cartas y tablillas. Y ha recibido también un gran número de conservos, cuidadosamente numeradas en mis archivos a fin de poder hacer referencia a ella. Al escribir nuevas epístolas hasta que pueda edificar con ellas un baluarte para protegerme por el vaho de Amaru.
he conseguido y embrollar el asunto hasta un punto en que el gobernador de Mejido maldice hasta el día de su nacimiento, desde que lo accedió a tablillas para que me dé satisfacción del agravio infligido por el osado recaudador. Con ayuda de numerosos testigos he conseguido probar también que este hombre era un asesino, un ladrón y un predicador. He probado que violaba a las mujeres en los pueblos, blasfemaba sobre los dioses de Siria y había profanado el altar de Atón en mi propia ciudad, el cual bastará para ganar la decisión del rey. ¿Comprendes, Sinué? La justicia y la ley escritas sobre las tablillas de arcilla son lentas y peliagudas, y los asuntos que se complican a medida que las tablillas de arcilla se amontonan delante de los jueces, y al final ni el mismo diablo llegaría a desenmarañar las cosas y descubrir la verdad. En esta materia soy más fuerte que los egipcios, y pronto seré también más fuerte que ellos en otros aspectos. Pero cuanto más hablaba, más pensaba en Orimec, porque estos dos hombres se parecían y eran soldados natos. Aziru tenía más años y estaba más corrompido por la política siria. No la creía capaz de gobernar grandes pueblos y me decía que sus proyectos databan de los tiempos de su padre, cuando Siria era un palpitante nido de serpientes, mientras los reyezuelos se disputaban el poder y se asesinaban antes de que Egipto hubiese pacificado el país y dado a los hijos de los reyes una buena educación en la mansión dorada del faraón para civilizarlos. Trae también de exponerle que no tenía ni idea del poderío de Egipto ni de sus riquezas, y lo puso en guardia contra el exceso de confianza, porque un saco puede llenarse de aire, pero si se hace un agujero se deshinchará y pierde su grosor. Pero Aziru se rió mostrando sus dientes dorados, y para hacer ostensión de sus riquezas me hizo servir cordero asado en fuentes de plata. Esto es Orate Radio. Six of Money. The four-armed alien launched himself at Kevin. Enormous fist raised. Money white, Helen cried, but her partner was longer listening to her. His first punch caught Kevin in the side of the head, sending him spinning to the pavement. Kevin recovered quietly. He caught many necks, punched twisted his alien's arm, a metal elbow slammed in Manny's cheek, making him cry out of the shock. He didn't notice Kevin's uppercut until against the bottom of his jaw. Staggering backwards, Manny's coat covers to the head. He tensed his bulging muscles and was to fight with the wanted. I was fighting to get. Meanwhile, Helen was doing her best to keep on Gwen and Ben trapped behind him the wall. He squashed the trigger and the blazing gun. ¡Blam, blam, blam! Esto es Oratito Radio. Fuera hacía frío.
y por las pequeñas ventanas de la redacción de Enigmas ya se había colado la noche. Aquel fax fue como un milagro. Una escueta noticia firmada en un diario de provincias que de inmediato reclamó mi atención. La breve reseña, borrosa y casi ilegible, estaba encabezada por un titular curioso y sugerente. Badajoz, : hallado un manuscrito del siglo XVII que narra hechos sobrenaturales. Aquello me puso en guardia. No sé cómo, pero intuí que detrás de aquel papel rugoso se escondía una gran noticia. Lo confuso del breve texto hacía casi imposible la lectura, pero tras un atento y esforzado análisis línea a línea, pude saber que el pueblo de Villafranca de los Barros había descubierto una pequeña joya aún pendiente de catalogación de el Publication, que hablaba de una niña que fue dada por endemoniada. Unas campanas que tocaron fúnebremente solo ante la presencia de docenas de testigos que creyeron ver aquello algo propio del diablo. Y varios sucesos inexplicables que acabaron con un juicio sumarísimo. Un cóctel explosivo que hizo saltarme de la silla. Un sinfín de llamadas a viejos colegas de los periódicos extremeños me hicieron casi, tras 2 horas de búsqueda, decir lo siguiente: depende. ¿De qué depende? Esto es Orate Lectura. Has llamado en el momento preciso. Hace tiempo que teníamos que hacer limpieza en la oficina y precisamente la semana pasada sacamos ese expediente para archivarlo. También incluye la copia de las notas del profesor. De hecho, la otra noche estuve repasándolas para recordar viejos tiempos. Eso es lo que te mandaré, la clave que encontró para descifrar las cartas codificadas. King le dio las gracias y colgó. Una vez llegaron a la comisaría, William entró en grandes zancadas mientras King le seguía. Fuera o no por deformación profesional, el jefe se encontraba en su coto privado y tenía que notarse. Soltó un bramido a la gente que le había llamado por lo que sé, la carta cifrada, y le arrebató un frasco de analgésicos en su secretaría. King y el agente se reunieron en el despacho de Williams. ¿Quién se dejó caer tras el escritorio y se tragó 2 comprimidos? Dime por favor que habéis comprobado si había huellas, dijo antes de tomar el papel, y el sobre que le tendía el ayudante. Sí, respondió el ayudante, aunque inicialmente Virgil Dice, el propietario del Gazette, pensó que era una broma. No nos habríamos enterado de no ser por un periodista amiga que trabajaba allí y me telefonó para decírmelo. Fui inmediatamente a buscarla, pero a mí me suena chino. Entonces, ¿qué es lo que hizo Virgil? ¿Pasear la carta por dichosa oficina?, exclamó Williams. Más o menos, repuso el agente con nerviosismo. Probablemente la hayan tocado unas cuantas personas. Le dije a mi amiga que mantuviese la boca cerrada, pero creo que ya había comentado con unos cuantos que la cosa iba en serio. Williams asestó un puñetazo en la mesa. Maldita sea, bramó. Este asunto se nos está yendo de las manos. ¿Cómo coño vamos a mantenerlo en secreto si ni siquiera controlamos a la gente de Whiteblood? Veamos el mensaje, dijo Quinn. Ya tendremos tiempo de preocuparnos de los periodistas. Esto es Orate Radio.